¿Les ha sonado la frase lo que das, recibes? Lo que siembras, cosechas. Y hay una frase por allí que es de programación neurolingüística que dice, aquello que tiendes a esperar es lo que tiende a ocurrir. Bueno, no sé realmente si es de programación neurolingüística, pero lo cierto es que tiene que ver mucho con lo que tú siembras y lo que cosechas al final, es decir, que aquello que das lo atraes al final a tu vida. Pero vamos a estar hablando sobre este tema y desarrollándolo un poco más con nuestra invitada de hoy, quien me acompaña en pantalla, una apasionada por la vida, porque me lo acaba de decir antes de comenzar la grabación, y es Ana Mogro. Ella es Master Coach y comunicadora, es ecuatoriana y nos va a hablar pues acerca de qué es lo provechoso que nos ha salido en esta pandemia que hemos sembrado. Ana, un placer, ¿cómo estás? Hola, mi Katy querida, ¿cómo estás? Qué gusto, qué placer también estar aquí. Digo qué alegría porque yo te he seguido, he visto los programas que haces y me parece fantástico que podamos tener oportunidad de hacer aportes para cambios positivos, ¿no? Entonces, muchas gracias, qué privilegio estar acá. Gracias, Katy. Ay, gracias a ti, Diana. Bueno, yo soy Katy García, periodista para quienes no me conocen. Y Ana, bueno, en la introducción hablaba un poco acerca de lo que es la siembra. Y bueno, en cuántica, por ejemplo, se habla mucho de energía. Y yo creo en esto de que aquello que emites es lo que al final recibes, ¿no? Que Ujú. coloquialmente, pues es lo que siembras, cosechas. Así es. Breve a este programa, estábamos hablando mucho de eso, porque tú tenías la inquietud de que mucha gente hoy en día en esta pandemia está sembrando cosas nuevas, o quizás también ver hacia qué está sembrando realmente para generar esa cosecha que desea o que no desea, pero la está sembrando. Háblame un poco de eso, por favor. Sí, a mí me parece súper importante que a propósito de la pandemia tengamos Ujú. una oportunidad de hacer consciente la cosecha. Entonces, lo primero que nos sucede generalmente a todos los seres humanos es que tenemos el día a día, ¿no? Cuando no hemos estado en este espacio de confinamiento en donde hemos necesitado generar procesos de rediseño, pero en nuestro día a día vamos generando y haciendo cosas y vamos tras una meta, vemos si la meta se cumplió o no se cumplió, pero no logramos tener una mirada sobre las cosas que han sucedido y cosecharlas, ¿sí? Tomar todas estas cosas buenas que me han sucedido, todos estos aprendizajes que he tenido desde cualquier espacio, ¿no? O sea, no solamente desde las alegrías, sino también, y muchas veces aprendizajes grandes, experiencias grandes desde los dolores también, ¿no? Entonces, no nos damos de ese tiempo que le llamamos el tiempo del parar y mirar. O sea, que ha sido un poco la pandemia o el confinamiento para el mundo entero, ¿no? Parar y mirar, es decir, parar ahora, cerrar, esperar todo y mirar qué es lo que me está funcionando, qué es lo que no me está funcionando, ¿sí? ¿Qué cosas debo cambiar? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que tengo? Entonces, ahora yo digo, este tiempo que nuestra vida cambió radicalmente, que nos llegó un acontecimiento, un momento que nadie se lo imaginó. Entonces, que de pronto dijeron, ya, desde mañana estás en casa y te quedas en casa y nos ha pasado 90 días y seguimos en casa y tuvimos que rediseñarnos y la pandemia nos encontró en muchas situaciones. Parar ahora y preguntarnos, esta es la invitación que yo hago, ¿no? De poder tener una cosecha consciente. Y tendríamos que hacer una cosecha desde este espacio de confinamiento, desde la pandemia, antes de la pandemia. Si yo desde aquí miraría mi vida antes de la pandemia, al momento que llegó, ¿qué cosas haría diferentes? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué cosas haría diferentes para tener este tiempo de incertidumbre con estabilidad, en paz, en bienestar? ¿Qué cosas habría hecho diferentes? ¿Qué cosas dejaría de hacer? ¿Qué cosas haría más? ¿Sí? Estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué haría diferente? ¿Qué haría más?
¿qué dejaría de hacer Pero en antes este de la caso pandemia? disculpa, en ese caso te pregunto, bueno, yo, atendiendo a tus interrogantes, porque yo he sido así como que yo cambié el paradigma de que a mí no me gusta preguntarme, por ejemplo, ¿qué hubiese hecho? O sea, si no lo hice, no lo hice, o hice muchas cosas bueno, ya después no me arrepiento porque realmente las hice y decidí no arrepentirme. Entonces, no es como mirar Ujú. un poco al pasado o cómo sería esa mirada. Claro, hay que mirar el pasado, pero quizás como, oye, no lo hice y debí hacerlo, me genera algún conflicto, por lo menos en lo personal, ¿no? Me genera así como ruido. ¿Cómo Ok. sería eso? Sí, a ver, es que ahí tú tienes una diferencia, ¿no? Si Ajá, yo puedo tener una postura en donde echo mi mirada al pasado y digo, ¿qué haría diferente? Y hacer algo diferente. Y también podría quedarme en el sufrimiento y ser víctima y decir, Dios, pero es que ¿por qué no lo hice? O sea, no se trata de engancharte con el evento o con lo que dejaste de hacer. Se trata de tener un aprendizaje consciente y poder dar un salto. Y decir, ok, es como, a ver, si tú tuvieras una plantita, vamos ya que hablamos de cosecha, si tuvieras una planta o tuvieras un sembrío y resulta que el sembrío no dio frutos, tendrías que pararte y pensar qué pasó, cómo fue, en qué época sembré, llovió, necesitaba poner agua para que las plantas estuvieran más regadas, o fue un exceso de agua, debería hacer canales para que el agua salga. Es eso. Pues fíjate, en uno de los procesos que trabajábamos con algunas mujeres, eh, una mujer decía, yo entendí que lo que yo haría de diferente me pareció tan genial porque además me sonó muy parecido, ¿no? Dejaría de comprar cosas inútiles. Ella ya tuvo una valoración sobre lo que era útil o inútil que no la tenía antes, ¿sí? Y que decía, estas cosas las canjearía, estas compras de estos recursos, los canjearía para ayudar más a gente, porque quizá ella desde donde estaba miraba mucha necesidad en muchos otros espacios con este confinamiento, ¿no? Que ha salido, que ha surgido con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo de cada uno, no? Esto era para ella. ¿Qué es para cada una de las personas que nos está viendo? ¿Qué haríamos diferente? Entonces, porque sí, así podemos hacer el cambio. ¿Qué haríamos diferente? ¿Qué haríamos más? Decían, abrazaría más. ¿Ok? ¿Qué harías más tú? No sé, cada quien tiene algo distinto, ¿no? ¿Y qué haríamos menos? ¿Qué es de estas cosas que haríamos menos? Decía alguien, yo tendría menos reuniones o sea, decía, tendría menos reuniones porque entendí que me quita mucho espacio con mis hijos, por ejemplo. Estas miradas, ¿no? Pero si haces, y lo que te repito, o sea, no se trata de quedarte enganchada en el pasado o de sufrir o de sentir culpa o de sentirse no perdonado por lo que ha pasado, sino es más bien decir, ok, este es un aprendizaje y avanzamos. claro. Esto, Luego de hacerte estas preguntas, Ana, ¿cuál sería el paso siguiente ya para dar una mirada a esa cosecha, quizás sembrar cosas nuevas? ¿Cómo sería? Tú porque has tenido, lo hablábamos incluso antes de salir en cámara, muchas experiencias de gente pues que ha cambiado y allí vendría la otra idea es cómo han cambiado las prioridades también, ¿no? En claro, nuestra vida en estos momentos. claro. Entonces ahí tienes este segundo momento, yo te hablaba de la cosecha previo a la pandemia, y tienes tu cosecha en pandemia, que es justamente lo que tú estás diciendo, en donde nosotros, y yo creo que así, si no el 100%, hemos cambiado nuestras prioridades, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta acá para esta cosecha y para reflexionar sobre los cambios de prioridades sería, ¿cuáles son las nuevas posibilidades que se abrieron para mí en esta pandemia? ¿Qué son esas cosas que yo jamás pensé que iba a lograr hacerlas? ¿Sí? Que, que hice. Te comentaba antes que había una niña que decía, yo jamás me imaginé que iba a poder cortarme el cabello. Y ella ahora vio un tutorial, entonces nos mostraba su corte así vía Zoom, igual que estamos ahora tras pantallas, en 2D, como yo lo digo. Nos mostraba su corte y estaba así, te decía, yo nunca me imaginé esto. Entonces, ahora, por ejemplo, este recurso, decía ella que utilizaba en el corte de cabello, lo voy a utilizar para otras cosas. Eh, y, y cuando te hablo de posibilidades, no te hablo solamente de las habilidades o de las cosas que hemos podido hacer, te hablo también de la manera de relacionarnos.
yo te decía que para mí fue un insight así súper poderoso el entender que con mi esposo nosotros no habíamos tenido un tiempo para los dos, solos. Y que desde este espacio, desde este el primer mes de pandemia que estuvimos solos 24/7, sí, claro, cada uno en sus computadoras, pero ahí juntos nos redescubrimos en un sinfín de cosas, ¿no? Y la relación eh, tenía, muchas cosas cobraron sentido, ¿no? Entonces, te hablo también de eso, estas posibilidades que se abrieron a nuevas formas de relacionar. Y ahí es donde empiezan a cambiar tus prioridades, ¿no? Habían personas que me decían, por ejemplo, ¿sabes cuánto tiempo, o sea, descubrieron cuánto tiempo perdían en el tráfico? O sea, en desplazarse. Entonces, estaban todos encantados y maravillados, algunos que podían hacer su teletrabajo, de trabajar en casa, es decir, ese tiempo que me ha ahorrado de transporte, yo lo estoy generando en compartir cosas y descubrir cosas de mis hijos que no las había visto, o de la familia, o te decía, estas reuniones de Zoom que ahora se hacen por esta pandemia que a lo mejor antes no te las planteabas personalmente tan seguidas, ¿no? Entonces, esta forma en que se cambiaron las relaciones, en donde yo digo que mucho la familia, la salud, el mirarse uno mismo, empezó a generar nuevas prioridades, ¿no? La relación, yo apuesto a que la relación que tenemos con el dinero cambió. Nuestra relación con el dinero cambió. Nuestra relación con nosotras mismas, o sea, que el cuidado, esto mismo que tienes del sentir que tienes que estar más pendiente de si lavarte las manos, si saliste, de pedir la comida, de tener todos estos cuidados, también te hacen generar un autocuidado, te hacen mirarte y decir, ok, aquí hay un tema de salud que hay que cuidar, que hay que trabajar, que hay que generar, ¿no? Entonces yo digo que esas relaciones cambiaron y ahí van cambiando las prioridades y la pregunta sería, ¿cómo cambiaron esas prioridades para cada uno de nosotros? No, ya yo no hago tantos procesos, tantas cosas, sino que lo que es, o sea, y no me atormento, bueno, si es que te entendí así, no me conflictúo tanto, no me hago tanto rollo para presentar algo, Claro, para salir adelante en algo, ¿no? claro, imagínate tú, ¿no es cierto? Ujú. Antes nosotros, muchos profesionales o mucha gente, tenías que tener el recurso que tenías que tener y había un status quo de las cosas. Ujú. ¿Ya? Ahora tienes que hacer y generar las cosas desde los recursos que tienes, ¿sí? Entonces ya no es posible otros recursos, o sea, sí es posible, por supuesto, pero al inicio al menos que todo estaba cerrado, no es que tenías que tener el micrófono especial para la grabación, no, no, tenías tus auriculares y estamos listos y ya no tendrías el escenario como, no, ok, ya está bien y tienes, y entonces empiezas a trabajar desde los recursos y eso es súper enriquecedor también. O sea, a mí me parece fascinante, te voy a hablar se trabaja mucho el tema de la pirámide de Maslow, las 6 necesidades de los seres humanos que propone Anthony Robbins, y mucho nosotros hemos estado muy enfocados en hablar sobre las necesidades y decirle a la gente cómo satisfacer eh, positivamente esas necesidades para que no te lleven a crisis, ¿no? Y esta pandemia nos trae el gran regalo de decirnos, oye, no necesitas cambiar una forma de satisfacer las necesidades, sino que tienes que saber que puedes tener muchísimas menos necesidades. Sí, porque tienes otros recursos con los que puedes llegar a los mismos resultados o cambiar desde nuevas posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que es de esa mirada que es el gran aprendizaje, la capacidad de rediseño, ¿sí? Que tenemos los seres humanos, una capacidad grande de rediseño. Y creo Es que es como ahí una donde vuelta, tenemos que sentarnos. es como una vuelta a la naturaleza, Ana, a la esencia de las cosas, Sí, podría yo digo que decirse. sí, yo digo que sí, que es como una mirada hacia nosotros, ¿no? Es decir, incluso esta palabra tan linda y tan a veces mal utilizada que es la compasión, ¿no? Entonces, que es como, tú decías, sí, yo te decía, soy una apasionada de la vida y sí, porque soy capaz de pasar y atravesar todos los obstáculos
para sentirme vibrante, para sentirme viva, ¿no? Y la pasión es esto, ¿no? Es esta posibilidad. Hablas del camino de la pasión de Cristo, para ponerte un ejemplo, y con todas las disculpas, nada contra la religión, ¿no? Pero Cristo sabía que tenía que llegar a su meta, a su objetivo, y él iba con su cruz súper pesada, pero él estaba ahí, y estaba firme, y cayó, y estuvo en las 3 estaciones, y avanzó, y esta era todo su pasión. Y esto es lo equivalente acá, ¿no? Entonces tú te apasionas con algo, estás por tu meta y sí caes y te levantas y no importa los obstáculos que están. Pero cuando hablamos de compasión es de esta posibilidad de mirar al otro o mirarse a uno mismo, ¿sí? Eh, Entendiendo con empatía frente a los momentos que caes, ¿no? Y poder apoyarte, tenderte la mano y acompañarte en esas caídas y en esa superación de obstáculos también. Y yo digo que esta pandemia nos ha generado eso también, nos ha dado esas posibilidades maravillosas de vernos en nuestros mejores procesos de rediseño. Y han entrado también dos conceptos que son muy lindos, pero que realmente algunos quizás no, que es el de resiliencia. Hermoso. Sí, nos hablan de ser ciudadanos resilientes y es bueno explicar aquí para quienes todavía no saben lo que es resiliencia y la empatía, ¿no? Como bien tú lo decías, un poco tomado de la mano de la compasión, porque vienen como muchos fantasmas en confinamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, los primeros meses, escuchaba de muchas confrontaciones, ¿no? También, porque sale así como que aflora, así como sale a aflorar lo mejor, obviamente también salen afloran todas esas sombras que tenemos, que de pronto nos confrontan no solo con nosotros, sino también con el Con otro nosotros. que nos acompaña, y si no lo sabemos manejar, pues nos lleva a escenarios bastante críticos. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de esos conceptos, de esos términos, tú como comunicadora, como master coach, que has acompañado muchos de estos procesos? Sí, bueno, a ver, tienes razón, los dos conceptos son los que han estado ahí muy, muy latentes. Y yo digo que si no los hemos aprendido como conceptos, los hemos aprendido como acciones, ¿no? Sí. La empatía es la capacidad que tienes de mirar al otro desde el otro. Ojo, o sea, entonces nosotros hablamos siempre de ponerte en los zapatos del otro por un momento, pero no es eso, o sea, es definitivamente sudarte los zapatos del otro, saber cuáles son sus caminos, cuáles son sus pasos. Y para ponerte en los zapatos del otro siempre hacemos la analogía, necesitas quitarte los tuyos. Quiere decir que no es lo que yo haría, no es lo que a mí me sucedió, no son mis posibilidades, son las posibilidades del otro, lo que el otro hace desde el sistema que viene, desde los aprendizajes, las creencias, las experiencias que ha tenido, que le generan sus acciones. Entonces, comprender esas acciones, saber también que las acciones que tiene el otro no tienen, no tienen nada contra mí, ojo, o sea, no es personal, y solo así vamos a poder ser empáticos en las relaciones, te fijas, no es personal, no es contra mí, son sus propias, tú lo has dicho maravillosamente, sombras, ¿no? Son sus propios temores, son sus propias vivencias las que están ahí. Y desde ese espacio, desde esas vivencias, desde esos temores, desde esos amores, desde ese espacio es desde donde yo podré actuar, entender y decir, ah, ok, esto, y puede ser empatía, porque también malentendemos la empatía, ¿no? Entendemos la empatía como la capacidad de perdonar todo lo que pasa con el otro. O sea, el otro viene, me grita también y me dice, ay, yo soy súper empática y te perdono y voy a dejar y permitir que sigas gritándome. Tampoco funciona así, porque a veces no lo entendemos como es. Entonces, asumimos que la empatía es simplemente no decir nada, tener una acción pasiva, y no es cierto. Desde ese espacio, como desde ese entendimiento del otro, que son las cosas que yo puedo cambiar para que mi contexto, este espacio en el que estoy trabajando, esté próspero y en bienestar. ¿Te fijas?
Y el tema de la resiliencia, que tiene que ver mucho con aceptación. En España tienen una frase maravillosa que dice, es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay, te dicen. Y yo entonces al rato es como, pero es lo que hay es, ok, estos son los limones que tengo, ¿qué limonada voy a hacer? No, no es como una cosa como, aguántese, sino, esto tenemos, ¿qué vas a crear con esto? Y la resiliencia es de esa capacidad, como, podrías decir, como una elasticidad de generar y de acoplarte, y lo decíamos que nos ha dado incluso esta pandemia, es esta capacidad de rediseño para tomar las cosas y crear, nuevamente, crear el contexto que tú quieres. Yo creo que es súper importante tener presente eso. ¿Cuál es el contexto que quieres? ¿Sí? Y no quiere decir que tengas que, ojo, no quiere decir que, hablabas tú de estos roces, ¿no? Que salieron al inicio, que en muchos lugares o en muchos hogares pudieron haberse resuelto, pudieron haberse mirado desde esta empatía o haberse trabajado desde la resiliencia o haberse conversado positivamente y resuelto, y en muchos hogares pudieron no haberse resuelto. Entonces ahí hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero crear? Tampoco tengo que, por ser empático, quedarme en un espacio que no me es favorable, en un espacio en donde no estoy pudiendo construir algo. Tampoco es una invitación a que se vayan y dejen todo, ¿no? Pero sí a saberse que son capaces de crear cosas, de generar espacios, ¿sí? Y que es momento de pensar desde estas nuevas prioridades, desde estos nuevos valores, de pensar qué es lo que quiero. Con todo lo que he aprendido, con todo lo que tengo, con todo lo que he vivido, con todo lo que he probado y he comprobado dentro de este espacio de confinamiento que ha sido tan enriquecedor, doloroso o no doloroso, Katy, ¿sí? Lo importante es tomar la experiencia y proyectarme. ¿Qué es lo que voy a construir ahora? ¿Qué es lo que Exacto. quiero ahora? Y a eso entraríamos, Ana, a lo que es el rediseño, ¿no? A lo que ahora pasa a ser significativo para nosotros. Por Ujú. ejemplo, bueno, vuelvo a yo y cito el caso de otra entrevista, La vida simple, porque de verdad me hizo bastante resonancia. Y así como muchas cosas como ir a la actividad, aquellos que eran más pasivos, ir más a la reflexión, aquellos que de pronto eran muy dinámicos. Este, pero yo no solamente me quedo allí, bueno, quizás hablo por Katy García en ese caso, sino que qué trascendencia tiene eso, ¿no? O sea, creo que en estos días hablábamos por teléfono y te decía, bueno, muchos seguramente habrán descubierto que, o sea, no es solamente respirar porque sobra oxígeno, o sea, Sí. es realmente en qué voy a ocupar mi vida, o sea, estoy en este momento, cómo me voy a ocupar de mi vida para también poder no solamente apoyarme a mí, comenzando por eso, ¿no? Sino también fluir más y ser de pronto más feliz, más alegre y poder aportar en esa medida al bienestar a nivel general, ¿no? Mm. Porque todos somos responsables, yo parto de allí, de lo que está sucediendo. Totalmente, totalmente. Todos hemos logrado, desde la acción o desde la pasividad, hemos logrado poner nuestro granito de arena para lo que tenemos, ¿no? Sí, pues hay una frase lindísima que dice, una acción, a ver, una visión sin acción es un sueño. Y una acción sin visión podría ser una pesadilla, ¿no? Entonces sí, con esta posibilidad que nos ha dado la pandemia, porque bueno, estamos ahí enfocados en los aprendizajes que hemos tenido, creo que podríamos nosotros replantearnos o descubrir, redescubrir el propósito, nuestro propósito de vida, digo yo, este significado que le damos a lo que hacemos, este significado que le damos al estar aquí, a estar en este espacio, estar vivos, en este contexto, ¿qué es lo nuevo para mí? ¿Sí? Y ahí yo digo, empezamos por lo simple nuevamente para no irnos tan alto. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería su mejor escenario de aquí en 3 años? El mejor escenario, que se imaginen
su mejor escenario. No su escenario más feliz, o sea, no es el escenario perfecto. Si es un escenario feliz, ¿cuál sería el mejor escenario? No el perfecto, pero sí el mejor escenario. ¿Cuál sería ese? Y si lo podrían escribir y tendríamos ya una pequeña visión, una pequeña meta que crearnos. Porque a veces tampoco nos creamos metas cortas, como lo que tengo que hacer hoy, el cumplimiento del trabajo, lo que voy a hacer a fin de mes, y quizá el viaje de fin de año o algo así. Pero entonces, ¿cuál es tu visión? A veces nos perdemos de una visión. Entonces, la primera cosa es, ¿cuál es ese escenario feliz en el que yo quiero estar? Esa le llamamos nosotros en el tema en Design Thinking y en innovación, se le llama la estrella lejana, ¿no? Es esta estrellita que está ahí. Y luego tienes la siguiente pregunta, porque es importante para saber que avanzamos, es ¿cuál es esa actividad o esa acción o esa meta que yo puedo tener de aquí a un año que me va a conducir o que me acerca a esta estrella lejana, ¿no? ¿Cuál es esa meta que me acerca a esta estrella lejana? Y luego la invitación a pensar qué tendría que pasar este mes para que yo camine hacia esa meta. Y haces 3 pasos, ¿sí? Ahora, esto es como tener una meta para salir de esta pandemia, o sea, o con la pandemia, ojo, porque ahora decía, bueno, vamos a volver el semáforo a rojo, o sea, de aquí nos vamos a quedar en casa hasta quizá diciembre. ¿Qué hace Ana? ¿Qué ha sacado Ana de toda esta pandemia, de lo positivo, lo que ha cambiado? Bueno, es breve. Y luego recomendaciones o tips para hacer en casa luego de esto que me has dicho, ¿no? De estos 3 pasos. Ya, ok. ¿Qué ha sacado Ana? Bueno, yo realmente he logrado ver mi potencial. Yo no es que he estado subestimándome, ¿sí? Pero no había logrado antes de esta pandemia mirarme completamente, o sea, tener una mirada completa. Esta paz que te decía, alguien se quedaba así como decía, ¿qué? Si yo gané tanta paz porque entendí que no necesitaba correr. Ya no tenía que estar en una reunión, otra reunión, buscando al cliente. No. No necesitaba correr, necesitaba ser yo. Y eso me ha generado una cantidad de paz y con esa paz he podido yo lograr conectarme, reconectarme con mi propósito, que es el de apoyar la creación de contextos prósperos y en bienestar. Y desde ese espacio he logrado incidir de mucho más, o sea, de manera más grande en algunas acciones, como por ejemplo ahora estamos en un tema de educación, ¿no? Desde donde yo puedo colaborar haciendo y creando cosas diferentes para docentes, para que ellos puedan trabajar con sus estudiantes de manera más fluida. Y es eso, o sea, es esta conexión con mi centro que yo creo que es importante y este resignificado, es decir, sí, no perder la claridad de lo que es tu propósito. ¿Cuál es el propósito que tienes? ¿Cuál es el significado que le das a tu vida? ¿Cuál es esta parte que te va a permitir, desde donde lo que estés haciendo, contribuir positivamente a la sociedad y, por supuesto, a ti mismo, ¿no? Excelente, Ana. ¿Ya tienes algún otro aporte de tips o recomendaciones para hacer en Sí, casa o totalmente. estamos Sí. en confinamiento? Sí, ahora que estamos en confinamientos, eh, una recomendación que sí es como lo que trabajo mucho y es que siempre nos olvidamos de nuestro objetivo. No siempre, perdón. Entonces, tener presente, cada vez que tú tienes algo que vas a hacer, tener presente cuál es el objetivo con el que tú estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuál es el significado con el que tú estás haciendo lo que estás haciendo? Tú empezaste esta entrevista diciendo, ok, que al final nuestras acciones van en donde está nuestra mente, donde están nuestros pensamientos. Entonces, si tenemos claro sobre cuál es el propósito con el que yo estoy trabajando esto, cuál es el objetivo, el significado que le estoy dando a esto, entonces nuestras acciones van a ir hacia allá. Entonces, esto, mira, si puedes ponerlo en un papel, en tu pared, en un espacio para que no se te olvide, mucho mejor. O tenerlo a mano siempre, ¿no? Para cualquier objetivo, meta, tenerlo
ahí con claridad, escrito. Esa sería tu recomendación principal. Sí, tener presente y tener consciente tu objetivo, tu meta, la actividad y obviamente tu propósito. Sí. Excelente, Ana. Bueno, muchísimas gracias a Ana Mogro, Master Coach y comunicadora. Bueno, ella realmente la pueden conseguir en Ánimo, ¿no? En www.animo. O en el Facebook Ana Mogro Robalino, como Ana Mogro Robalino también, o en www.anamogro.com también. ¿Sí? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tomarte tu tiempo, por tu aporte. Mi nombre es Katy García. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad toda esta información para todos ustedes y será hasta la próxima. Gracias, Ana. Gracias, Katy. Muchas gracias a todos también. Abrazos, muchos abrazos.